tardes, estamos en su espacio Economía al Día. Un sábado caluroso, una semana calurosa, un mes muy caluroso, que se ha calentado más con un par de decisiones que tomaron las autoridades de los Estados Unidos y que afectan directamente a los dominicanos. Una de ellas es, Cándida, la prohibición de la importación de mangos dominicanos hacia el mercado norteamericano, y la otra es la introducción, ya que se iba a vencer el arancel anterior, ahora introdujeron uno, el 12.5 a las exportaciones dominicanas hacia los Estados Unidos, ¿no? Alegando que no se toman medidas para evitar el trabajo forzado. Buenas tardes, Cándida, primero. Buenas tardes, Carmen. Bueno, ¿qué te digo? Este mundo está tan convulso que es todos los días una cosa nueva. En el mercado local tenemos un problema de mucho calor, pero además mucho calor en el tema agropecuario. Sí. Tú sabes que Estados Unidos, como tú decías, le puso una sanción temporal a las exportaciones de mango. Nosotros exportamos teníamos proyectado exportar unos 50 millones de dólares este año, y ocurre eso en estos momentos. Ya, de hecho, Agricultura dijo que el 80% ya había sido exportada porque la zafra fue hasta febrero. Pero ese no es el tema, no es el tema que quede poca exportación. El tema es que esa medida estaban controladas. Agricultura, cuando Osmar Benítez estaba al frente del Ministerio de Agricultura, emitió 2 resoluciones. Y esas resoluciones marcaban, pautaban lo que era la trazabilidad, lo que era del seguimiento desde el campo, que tenía que hacerlo Sanidad Vegetal, ¿verdad? Claro. La entidad fitosanitaria. Hubo descuido, porque tras bastidores lo que se dice es que hubo cancelaciones de un personal que estaba ya tecnificado, preparado, que también hay algo que pasa en el Estado dominicano, y es que con eso, que lo vemos ahora en el presupuesto complementario, el gobierno mueve recursos de una institución a otra, asigna para acá, para allá, pero Agricultura sigue bajo descuido. Entonces, dígame usted, ¿cómo usted puede lograr un desarrollo agropecuario en un país que importa casi todo? Y que no le da seguimiento a nada. Y no le da el seguimiento es escaso. Exacto. Pero, oye, roguémosles al Señor de que esa mosca blanca, es un insecto que no solamente ataca a los mangos, sino a los aguacates también, a toda la fruta, no se pase por ahí, que la Unión Europea no nos ponga sanciones. Sí, porque hasta ahora no se ha afectado las exportaciones de mango a Europa. Solamente las exportaciones de mango hacia Estados Unidos. Y es una proporción, como dice Agricultura, pero por ahí que comienza la cosa. Exacto. Y habría que después, si se descontrola eso, habría que eliminar las plantaciones. Entonces, dígame usted, ¿a dónde va a un país a avanzar con una situación como esa? Eso es bastante caliente en la economía nacional, Carmen. Ahora, que se calienta con ahora la medida de Donald Trump. Ahora, Cándida, yo no entiendo cómo es que aquí todavía las autoridades siguen tomando ese tipo. Cada vez que hay un cambio de administración, cambian a los técnicos, cambien al otro personal, al personal, que cambien el personal burocrático y que no se metan con los técnicos, porque eso pasó en el sector eléctrico y ahora está pasando con agricultura. Eso hace muchísimo daño. Eso hizo que Duquesa, el laboratorio de Duquesa se fuera a pique y una serie de cosas. Tuviéramos un arbitraje internacional por eso. Sí, porque es que es un problema terrible eso de la falta de seguimiento. Bueno, imagínate tú, con el tema de las exportaciones de mango, y ahora que tenemos un petróleo internacional, petróleo crudo, tanto el WTI, que es el West Texas Intermediate, que se cotiza en la bolsa de Nueva York, sí, que es el que es referencia para nosotros, como el Brent, que se cotiza en el mercado bursátil de Reino Unido, en Londres. Es europeo, sí. El Brent es el precio, digamos, que de referencia internacional, porque se comercializa por el mar y va de un sitio a otro. El Brent, el WTI es en Estados Unidos, hay una base. Pero ayer estaba cerca de $93 el barril del WTI. O sea, y el Brent abrió ayer, porque yo lo vi, lo escribí, en 101, casi 102.
ya tú sabes, y habiendo, dólares, un barril. Y recrudeciéndose el conflicto tanto en el Medio Oriente, en Hormuz, como ahora en el Mar Rojo, el que Mar Rojo, también que se ha hay sumado. otro paso por donde pasan las exportaciones de Arabia Saudita y otros mercados. Entonces, ya tú sabes. El conflicto internacional está cada vez haciendo una escalada que no nos conviene a nosotros. ¿Por qué digo esto? No le Porque conviene a nadie. tú lo ves lejos, y mucha gente dice, no, bueno, pero eso es en el Medio Oriente. Ajá, por ahí es que pasa todo el petróleo. Y además, nosotros no somos productores de crudo. Nosotros lo que somos son importadores netos de derivados, de combustibles blancos. Exacto. Que son las gasolinas, el gasoil, el gas, todos esos combustibles que llegan aquí, la mayoría importados. Cada vez que suben la factura petrolera, afecta a las finanzas públicas, entonces el sector privado no se queda con eso, nos los pasa a nosotros, a en los el consumidores, transporte, en la comida, los pasajes aéreos, en la luz, en la energía. Bueno, eso es lo que tenemos que esperar. Si nosotros cerramos con un petróleo cerca de 120 a 125 dólares el barril, nosotros vamos a tener que aprender a majar pilón. bueno, a buscar velito otra vez, Cándida. No va a estar fácil. Pero esos y otros temas vamos a tratar con nuestro invitado de hoy. Así es. Tenemos con nosotros al economista Héctor Men Sánchez, con quien vamos a tratar todos estos temas. ¿Cómo está? Bien, muy buenas tardes a Carmen, a Cándida, a ustedes, la teleaudiencia de ustedes de este programa Economía al Día. Esperamos, como siempre, con la anuencia de ustedes y de quienes nos están escuchando y viendo, hacer un programa que sea de orientación y de interés para todos y todas. Gracias. Estamos a disposición de ustedes. ¿Saben que esta semana salió un informe del Banco Central en que dice que la economía dominicana creció en el último mes en 6.4. 6.4, y o sea que se está, que es más del doble de lo que creció para esta misma época el año pasado, y que en lo que va de año ha crecido más de 4. O sea, plantea una recuperación con relación a lo que pasó el año pasado, ¿no? ¿Cómo usted ve estas estadísticas? Bueno, Carmen, yo debo decirte a ti que la economía dominicana tiene más de 50 años creciendo por encima de un 5. En los últimos 30 años el promedio es 5.5, 5.6. Se supone, de acuerdo a la teoría económica, que un país que crezca durante tantos años por encima de un 5 no debiera haber un pobre en la República Dominicana. Yo he dicho aquí que el problema no es el crecimiento económico, porque es verdad que hay que producir. Si tú no produces, no puedes repartir, Claro. porque lo que tú no tienes no lo puedes dar. Pero el crecimiento de la producción de bienes y servicios no es suficiente, es condición necesaria, pero no suficiente para que mejoren las condiciones de vida de la población de un país. El gran problema de República Dominicana no es si la economía crece o no, sino cómo se distribuye, se reparte ese crecimiento. Y lo que ha fallado aquí en los últimos 50 años es que los gobiernos nuestros, los hacedores de política económica, de política pública, no han sabido redistribuir con equidad, con justicia, ese enorme crecimiento que pasó la producción de 20.000 millones de dólares en el 2000 a 129.000 millones, casi 130.000 millones de dólares en el 2026. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos crecido del 2000 aquí en 25 años, hemos aumentado la producción alrededor de 110.000 millones más. Y eso es para cualquier país del mundo. Ustedes le plantean eso a los economistas y a los hacedores o planificadores económicos de cualquier país, y dicen, pues ustedes deben estar bollantes, deben estar como los suizos en los niveles de vida. Sin embargo, eso no es así, porque los gobiernos han sido incapaces de redistribuir equitativamente esa producción, justicieramente esa producción, debido a que los factores económicos que mantienen estancado ese alto crecimiento sin vocación social, sin cohesión social, de generar bienestar para la mayoría de los y las dominicanos y dominicanas, que son el salario,
el nivel de ingreso que tiene la gente por una actividad productiva a nivel público o privado, los impuestos, a quienes se cargan los impuestos, la tributación del país, quienes pagan los impuestos, la inversión pública en el gasto social, es decir, cómo el gobierno del presupuesto nacional destina un porcentaje determinado a mejorar el bienestar de la población, sobre todo la inversión en salud, educación, empleo productivo, energía eléctrica, comunicación, transporte, seguridad ciudadana, control del medio ambiente, en fin, ¿cuál es la inversión pública en la gente? Y en esos aspectos de política pública es que nuestro gobierno ha fallado. No han sabido real y efectivamente implementar planes sostenibles, sustentables, capaces de mejorar considerablemente las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales. Y ese es el fracaso de la política pública dominicana en los últimos 30, 40 años, de todos los gobiernos que hemos tenido, no importa el color y ni el nombre, porque todos se han comportado igual en cuanto a las acciones políticas redistribuidoras del ingreso que han tomado. Y esto es importante. Pero eso tiene una razón. No, la razón, claro, está en que la mayoría de esos grupos obedecen a intereses particulares, a la minoría, porque este es un país, igual que en América Latina, Cándida y Carmen, deben ustedes saber, sobre todo ustedes que le dan seguimiento a la economía internacional, que América Latina tiene una de la peor distribución del ingreso en el mundo. Claro, y dentro de ella República Dominicana tiene una de las más pésimas, o de las pésimas, para no decir más, de la distribución del ingreso. De manera que nosotros somos una región y un país inequitativo, que no crea cohesión social y no crea inclusividad. Y sostenibilidad tampoco, porque toda esa producción se hace afectando el medio ambiente, tampoco es un crecimiento sostenible, porque afecta los recursos naturales y las generaciones futuras. Entonces, nosotros tenemos una alta concentración del ingreso nacional. El 10%, el quintil más rico del país, recibe el 62% del ingreso y posee alrededor del 60% de toda la riqueza del país. Pero el 1% dentro de ese 10%, que son 5.700 personas, reciben el 25% del ingreso y tienen el 30% de toda la riqueza del país. Entiéndase, muebles, inmuebles, capital, dinero en efectivo, obras de arte, inversiones diversas. Patrimonio en sentido general. Entonces, como ustedes ven, tenemos una concentración brutal del ingreso. Y mientras esa concentración se mantenga, esa manera de, usando todos los recursos de los y las dominicanos y dominicanas, porque los recursos naturales pertenecen a todos y todas, nosotros implementemos medidas productivas y dirijamos la producción en función de que cada vez aumente, pero se concentre cada vez en una minoría exigua de dominicanos y dominicanas, el país no va para ningún lado. Pero, no debo rectificar, va para un solo lado. Pero rectifico. Pero a nivel de la clase media, que es la clase más numerosa el jamón país, de sándwich. A nivel de los obreros, de los desempleados chiriperos, la mejoría no se ve. Más aún, mientras más crece la economía, más disminuyen las condiciones de vida, lo que es una contradicción fatal de las grandes mayorías nacionales, de la clase media, los trabajadores y los desempleados chiriperos. Disminuyen. Eso es un absurdo, porque es un problema estructural sistémico, de cómo está integrada y cómo se comporta la economía, la inversión pública, la inversión privada, la producción de bienes y servicios, la comercialización, la distribución, en fin. Además, en materia de precio, otro problema serio que no redistribuye son los precios finales de los bienes y servicios que consumimos toda la población, la gran mayoría. Porque como nosotros somos una economía tan dependiente del exterior y ahora mismo hay una inflación importada, por lo que tú decías, Cándida, el aumento del petróleo, el aumento de las tasas impositivas arancelarias que nos fijan, nosotros importamos inflación. Y esto es un país que, debo decirle a ustedes, en más de 5.000 millones de dólares importamos en comida nada más, en alimentos.
Sí, claro. Oigan bien, que compite con la producción agropecuaria nacional, que es una de las razones de por qué está arrinconada Sí, el sector agropecuario dominicano. De todo. No, pero yo te estoy hablando de alimentos, no nada más de los insumos que se usan para la producción. La comida hecha. La comida hecha. Alimentos agropecuarios y alimentos industriales. Importamos una gran cantidad de alimentos porque hay una insuficiencia de producción para satisfacer la necesidad de atención, Cándida y Carmen, de una población que no son 11.700.000, son 33 millones de gente. Porque hay que contar porque cuenta Haití y cuenta los 11 millones de visitantes, claro, más los 11 millones, casi 12 millones nuestros. Nosotros tenemos demanda de bienes y servicios de 33 millones de personas. Por eso ustedes ven que las importaciones son tan grandes, incluyendo de alimentos, porque además el sector, aunque en algunos renglones se satisface la demanda de alrededor de un 70-80%, la mayoría de los renglones que consume la gente, excepto el arroz y otros renglones, hay una insuficiencia de producción, porque no hay planificación, no hay inversión en el campo, no hay una política de desarrollo técnico-científica de la agropecuaria. Tenemos que hacer una pausa ahora. Yo quiero que a la vuelta usted me explique cómo podemos resolver ese problema cuando es un problema estructural que requiere de una reforma integral profunda, que implique ingresos y gastos. Y profunda. Y, sin embargo, dicen que el que tiene más saliva traga más hojaldre y el que tiene más saliva es el que determina casi siempre por dónde va la cosa. No solamente eso, Carmen. Pero mientras vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía, un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. Sigue nuestra programación en vivo a través de nuestra página web el6.do, en YouTube como el6RD y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. El 6, buena televisión en un 2x3. Bueno, estamos nuevamente en su espacio Economía al Día, con el economista Héctor Sánchez. Nosotros estábamos hablando de la desigualdad, ¿verdad? Sí. Pero quisiéramos... Y el crecimiento. Pero quisiéramos conocer de usted, de su experiencia, ¿qué pudiera hacer la economía para resolver estos temas? Sobre todo cuando cada vez que se hace una reforma, que se le pone se intenta hacer título, una reforma. No, bueno, son reformas porque son cambios. Exacto. Pero son unas reformas, digamos, parcializadas. Sí, paño con pasta, como dicen. Bueno, Cándida y Carmen, lo que ha fracasado aquí es los administradores del Estado, cada 4 años, los partidos políticos y los gobiernos que hemos tenido. Porque les voy a decir a ustedes, el empresario, su objetivo está claro y su filosofía es producir, ganar, ganar e incrementar cada vez más su capital, porque ellos compiten con los productores nacionales y los productores internacionales, y cada vez ahí a nivel internacional el 1% tiene toda la riqueza en sus manos. Te arruinan si tú no tienes capital para mejorar la tecnología, para comprar mano de obra calificada y para meterte en el mercado de manera agresiva, te sacan del mercado. Su lógica es correcta. Lo que no es correcto es la lógica de lo que deben ser redistribuidores del ingreso, de lo que deben ser, si tú quieres, los árbitros públicos entre el sector privado y el sector público, y entre el sector minoritario y la grande mayoría nacionales. Ese es el papel de los gobiernos, arbitrar de tal manera que los esfuerzos de la comunidad, de la nación, no se vayan para un solo lado. Que hay un equilibrio. Que hay un equilibrio social, lo que se llama, y que se pueda generar cohesión social. Exacto. Es decir,
que la justicia distributiva reine. Eso no lo van a hacer los empresarios, tienen que hacerlo los gobiernos, los estados. Pero y de hecho, a quienes le conviene es al sector privado. Le conviene porque a, el consumo, a todo el mundo. A todo el mundo, porque el consumo son ellos los que no, ganan. y una sociedad no se desarrolla, Tú Cándida, no lo vas a... con la alta concentración del ingreso de la producción nacional de riqueza en una minoría tan exigua, un 1%, tú no vas a desarrollar este país jamás. Eso es una traba yugular, estructural, sistémica, que no nos permite que esta nación se desarrolle. Y mientras eso exista, aquí no va a haber desarrollo. Habrá de crecimiento, pero desarrollo no. Oye bien, tú no vas a ver mejoría en la clase media, mejoría en los obreros, mejoría en los chiriperos, mejoría en los servicios públicos, tampoco lo va a, y mejoría en el ingreso del Estado, para que lo puedas redistribuir justicieramente. Tú no vas a ver eso. Y un craso error. Claro, porque eso crea tensiones sociales, conflictos sociales permanentes, delincuencia permanente, peligro, llámale, como le llaman los sociólogos y los políticos, de cohesión social. Claro. Pero además eso es una base fundamental del capitalismo. Exacto. Entonces, aquí este es un sistema capitalista medio feo. Pero ya el capital ha variado en algunos países. La concepción en Europa no es así. No es así. Y ustedes van a los países nórdicos europeos y ustedes se dan cuenta que hay una redistribución del ingreso. Bueno, más pero o menos, son más socialistas que otra cosa. Claro, pero es que aquí no hemos, cobran impuestos nosotros no hemos pero avanzado. tienen un régimen socialista de distribución. Óyeme, Carmen, desde el punto de vista económico y social, nosotros no hemos avanzado nada. Aquí no hay una visión de desarrollo correcta. Lo que hay es una visión si tú quieres, de repetición de procesos sistemáticos, repetitivos, continuos, que dan los mismos resultados. Porque mientras tú siempre hagas lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Está claro, como decía Einstein. Y es así. Entonces, como le decía a ustedes, aquí han fallado los gobiernos y sus planificadores, porque ellos se han dejado cooptar, secuestrar de esa minoría económica que lo dirige políticamente. Y resulta ser que es un contrasentido, porque si el pueblo es el que te elige, porque es el que tiene la mayoría de los votos, 5.700, que es el 1%, o 570.000, que es el 10% de los más ricos, eso no lleva a gobierno a la victoria, eso no da ganancia electoral. Lo que te dan en la ganancia electoral son la clase media, los obreros y los chiriperos, que son el 90% de los electores del país. Sin embargo, esos gobiernos se olvidan de que quienes lo llevaron al poder, quienes le dieron el poder, es ese pueblo que es el verdadero dueño y depositario del poder, como filosóficamente está definido en la democracia participativa y aún en la representativa. El verdadero soberano del poder es el pueblo, porque él es el que tiene la mayoría de votantes y él es el que decide quién administra o no administra el Estado en un periodo determinado. Sin embargo, le resuelven con esa gente, con el boroneo de los planes sociales. Con el clientelismo, con una supuesta asistencialismo. Pero ese clientelismo no se crea que va tampoco a la clase baja. No, también eso es manipulado porque integralmente pero están los programas sociales que es bueno, el pero famoso boroneo. Eso son migajas. Eso es boroneo. El boroneo. Los países no necesitan caridad, los países lo que necesitan es justicia social. Empleo. Como decían los asiáticos, con mucha sabiduría de miles de años, no me enseña, no me dé el pescado, enséñame a pescar. Porque así yo me hago independiente, me hago soberano, me autodetermino y conduzco mi vida hacia la libertad, que es el mayor precio, el mayor requisito por la que todos los seres humanos nos mantenemos vivos, por la libertad, la liberación de las necesidades materiales y espirituales, individual y social. Entonces esos gobiernos, como le decía, han fracasado en la conducción del Estado. Y ellos creen que el pueblo no se da cuenta. ¿Cómo lo manifiesta el pueblo? Aunque le pongan tasa cero del hambre, que se eliminó el hambre, que aquí que cada vez hay más gente, obreros, que pasan a clase media y que cada vez hay mayor bienestar en la clase social. Es mentira, porque el pueblo, eso es teoría. En la práctica, lo que vive la gente es que cada vez comen menos, cada vez tienen menos educación de calidad, menos medicina, menos servicios médicos de calidad, cada vez comen más caro todo lo que compran, cada vez una vivienda le cuesta más, el alquilero, el transporte es más caro, menos seguridad ciudadana, el ambiente se deteriora cada vez más,
y ponen, las enfermedades crecen de manera inusitada. El pueblo vive en su propia experiencia, en su propia vivencia, en su propia carne, como dice la gente. La realidad pura, simple y pura. Los políticos creemos que la política es la que va a conducir la vida de la gente. No es la economía, es el comportamiento material, existencial de los seres humanos y cómo lo que tú produces impacta en las condiciones de vida de los seres humanos, lo que determina el comportamiento económico, social y político de la gente. Por eso dice, la economía está al mando. Tú puedes engañar a la gente 1, 2, 3 veces, pero no siempre, como decía Abraham Lincoln, porque el pueblo vive en carne propia la manera en cómo se distribuye la riqueza de un país. Y el pueblo dominicano está viviendo en carne propia ese enorme crecimiento. ¿Cuál es la borona, la parte tan disminuida, tan pequeña que le llega a ellos en su forma de vida? Porque se dan cuenta que la clase media cada vez más pobre, el obrero cada vez más pobre, el desempleado no haya trabajo, y si lo haya, el pago es miserable. Entonces, es ahí donde los gobiernos han fracasado y han traicionado esa voluntad del pueblo. ¿Cómo se manifiesta, Cándida y Carmen? Cada vez hay menos votantes, la abstención no es cada vez mayor. Claro. Cada vez el desprestigio de esos políticos y de los partidos es cada vez mayor aquí en América Latina, pero aquí es creciente. Miren, casi un 50% no votó, pero en el 2008 ustedes van a ver, eso va a llegar a un 60%. Y para tú hacer que la gente vote por un candidato, ya dame lo mío adelante, que es el partido más grande, el LMA, lo mío adelante. Si tú no le das y no lo llevas y no le das 1,000 pesos, 2,000 para que ese día coma, que es un error, porque endosar 4 años de miseria por 1,000 pesos, cuando tú tienes que comer y vivir todos los días, es un grave error. Pero su ignorancia, su grado de alienación y de pobreza y de desesperación es tan grande que 1,000 pesos para ellos es un mundo. Exacto. Oye bien, los datos que usted tiene entonces, en base a ese informe de hambre cero, ¿qué usted No, usted eso dice es una teoría, ¿qué hambre cero? Aquí hay un paquete de campesinos que si comen una vez al día es mucho, oye bien, oye, comen, no se nutren, porque los 2,000 calorías que diariamente tienen que ingerir ellos y sus hijos no llegan ni a 1,000. Aquí no hay alimentación, aquí no hay nutrición, aquí lo que hay es comer para mantenerte vivo, como me dijo un estudiante una vez que yo le estaba teorizando sobre la nutrición. Me dijo, eso es muy bueno, profesor, yo sé que es lo que hay que comer, pero cuando yo llego a mi casa a las 10 de la noche, lo que hay es un plátano duro con un huevo vacío, yo me lo tengo que comer o me muero, me muero. Claro. Oye bien, entonces los que viven en escritorio, los que no han pasado miseria y pobreza, que no saben lo que es el hambre, teorizan muy fácil, porque tú te paras aquí en la Máximo Gómez y te pones a contar la jipeta y los carros de lujo, como me dijo un economista una vez que estábamos en un evento en el INA, dice, pero ustedes son ricos, porque el parque vehicular de ustedes no lo tenemos nosotros en nuestro país. Si tú te llevas de los ojos y no te metes a los barrios, no te metes a los campos, las jipetas y las torres. Claro, como me meto yo, sí, que vivo andando en todo el país y que además vengo de esos sectores, porque yo vivo en Villamella y de ahí no me he mudado nunca. Si tú no conoces al pueblo y no tienes contacto con él, tú crees que lo que tú estás viendo en la capital y en el centro de la capital, las torres, los vehículos de lujo, lo que tú ves en los restaurantes de lujo, un vino de 40,000 pesos que cualquiera lo destapa, de esa minoría. Entonces tú dices, coño, por aquí estamos bollantes, aquí estamos ricos. Y bueno, tú crees que ese es el pueblo. Y los Lamborghini. Exacto, tú ingenuamente tú crees que ese es el pueblo. Pero el pueblo de Guachupita, el pueblo de Los Minas, de la frontera, el pueblo de la frontera, de esos países fronterizos donde hay una pobreza extrema. Tremenda. En todas esas 5 provincias fronterizas el hambre es terrible y el nivel de desarrollo de su desarrollo es terrible. Pero en el este también, en muchísimas provincias del este, aún donde ustedes ven ese turismo flotante, hay gente con pobreza extrema en gran cantidad, pero sobre todo en los campos. Pero aquí, en los campos, aquí en la capital, en todos los barrios. En esos barrios. Tú coges mira, tú coges desde Boca Chica hasta llegar aquí al malecón por aquí, los centros de los héroes, todo ese condón de miseria, ahí hay gente que si comen una vez al día son muchos. Si comen una vez al día no, oiga, escucha. A veces no comen nada en el día Una vez yo fui
a una familia con un amigo político y eran las 5 de la Y tarde. no habían puesto nada en el Ni caldero, café. ni café habían bebido. Entonces tuviste que darle para el café. Exactamente. Pero, vuelvo y te A mí digo, me dio vergüenza que yo andaba con unos zapatos azules, Claro. que no todo el mundo con piedra, y yo dije, yo no puedo venir a estos Sí, sitios. no, así. Es que de esa el que forma. vive en aire acondicionado, teorizando Óyeme. y en una torre enganchado en una oficina, viendo el malecón o viendo el mar Caribe, ese verdor del mar Caribe azulejo, tú dices, diablo, Turquesa, yo son estoy bien, turquesas. qué bien estamos, qué Sí, bien estamos. pero tírate para los barrios, Ay. que Luis Abinader se tire para los barrios, que vaya a la provincia fronteriza y se meta al campo. Él va, mira, No, él va, pero lo llevan condicionado. y Lo arreglan- condicionan, Ah, el grupo, sí. la élite y el grupo que lo tiene secuestrado lo llevan de ellos quieren. Sí, pero- porque eso se están cebando del Estado, se están cebando de un presupuesto de 1.5 billones de pesos. Perdón, yo sé que usted se emociona un poco, pero hay que hacer una pausa. No, pero A la cuando tú vuelta quieras. hablamos de las estadísticas que han dado las autoridades, Sí. tanto nacionales como los organismos internacionales, que dice que el país ha reducido la pobreza y el desempleo. No, y de ese arancel que puso Trump Ah. de 12.5, no Eso, solo a nosotros, sí, hasta Costa Rica, exacto. A toda pero América. me encantó. Sí. Y yo le voy a decir por qué ahorita. O Sí, sea, no está bueno que no pase. pues volvemos en unos minutos. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía. Un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. Sigue nuestra programación en vivo a través de nuestra página web el6.do, en YouTube como el6RD y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. El 6, buena televisión en un 2x3. Estamos nuevamente en su espacio Economía al Día. Señor Sánchez, economista, muy versado, ya los hemos escuchado bastante, ¿verdad? Sobre su opinión sobre la desigualdad que sigue latente por muchísimos años en la economía dominicana, que es bastante lamentable, y que yo pienso que tiene en parte su razón de ser con estas medidas que ahora está anunciando Donald Trump en Estados Unidos, que le impuso un arancel de 12.5 a las exportaciones de países como la República Dominicana, Costa Rica y hay otros más, por trabajo forzoso. O sea, nosotros supuestamente, según datos de la OIT, hace mucho tiempo habíamos eliminado eso. Claro. Pero volvemos otra vez, es que estamos caminando como el cangrejo, que es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con los mangos? Usted dirá. Sí. Mira, Cándida, es que el pobre, el ser humano, el ser vivo, incluso me voy más allá, todo ser vivo obedece una ley natural. Si naciste, el único camino que te queda es reproducirte, crecer, Y desarrollarte, vivir. Tú no te vas a dejar morir. Y ese es todas las especies vivas. Y el humano, que es supuestamente la más desarrollada, supuestamente la más racional, obedece a esa ley natural. Todo el que nace va a luchar a muerte por mantenerse vivo. Pero muere al final. Claro, va a morir, pero mantenerse vivo durante un tiempo aquí. El tiempo más largo posible. Él trata de prolongar eso lo más que Exacto, puede. exacto. Entonces, como la pobreza es tan grande aquí, todos esos pobres campesinos, todos esos niños campesinos pobres, yo que viviese en la carne propia, una limpia bota, cuando la mamá no tiene nada que poner en el caldero, cuando no tiene nada seguro que le va a dar a sus hijos, y familias numerosas, por suerte que ya van disminuyendo según las estadísticas, claro, el número de hijos, pero antes eran 8 o 10 muchachos, y con salarios deprimidos, miserables, con miserables como tenemos en este país. Dime tú, ¿qué es lo que va a hacer la mamá? Mi hijo, salgan a buscar comida como sea. Esa es gran parte de esa es
la consecuencia estructural de arriba para abajo de la delincuencia. Exacto. Es una delincuencia generada desde arriba, inducida. Que eso no, de eso no se habla. Tú tienes 1.200.000, casi 300.000 madres solteras, con hijos que los padres cuando se divorcian abandonan a los hijos y la mamá, porque el machismo aquí patriarcal se cree que los hijos no son de ellos, y una madre con 1, 2, 3, 4 muchachos sola, con niños pequeños, sin empleo, y de eso casi el 60% está desempleada, vamos a 800.000 sin empleo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esos niños? Están obligados a sacar de abajo, desde pequeñito, inventarse lo que sea para conseguir cómo subsistir, un mínimo de subsistencia, comida, para pagar el ranchito donde viven, una ropita que ponerse, porque muchos ni van a la escuela. No y pueden una proporción de esas son los que salen con un poquito de moralidad, de conciencia social, que van a trabajar y que van a trabajar. Son los que van a trabajar legal. Porque hay muchos que sobre la base de esa crianza y esa necesidad son los que nosotros hemos visto distorsionando, pero sin embargo, haciéndose millonarios, creando una base de capital en base a extorsiones. Y ahí en gran parte está la base del microtráfico, ahí está. De todo. De todo. Entonces, Carmen, perdón, ¿qué es lo que le quiero decir? Que no se va a eliminar el trabajo de infante en los países pobres. Eso es una teoría de la gente de la FAO, que ganan cuartos por viaje en dólares, que tienen una vida muy muelle, muy buena, y desde allá de una torre y un aire teorizan sobre hambre cero, sobre eliminemos la discriminación de la niñez. Pero eso es teoría. Díganme cómo vamos a eliminar la discriminación con la niñez y el trabajo infantil en los países pobres, subdesarrollados, bananeros como el nuestro. ¿Cómo vamos a eliminar eso si no hay una política pública que permita que las madres solteras y las madres de los barrios aún casadas o en unión libre, con un padre que gana 20.000 pesos con una canasta familiar de 50.000 en el distrito, con una diferencia de 30.000, un faltante, tiene que mandar el hijo a limpiar zapatos, a buscar para que completen o se mueren todos. Perdón, pero tenemos que reconocer que ha habido una serie de programas, como por ejemplo, la tanda extendida que le suministra alimento a los niños y otra serie de planes que en alguna medida han ayudado a paliar un poco. No es que no se ha hecho cosa. Exacto. Algunas cosas se han hecho que no son malas, porque no todo es bueno ni malo. No, la ley de la vida es unidad y lucha de contrarios, bueno y malo, alto, bajo, en fin. Y eso no justifica que hayan pobres y ricos, no me vengan con esa teoría. Siempre tiene que haber ricos porque esa es la ley de la vida. Mentira, eso no es la ley de la vida. Hubo más de 15.000 años que no había ni pobres ni ricos, éramos todos iguales. No me vengan a mí con ese cuento, que eso es para ignorantes. Entonces, es importante que entendamos que se han hecho algunos programas sociales que han tenido cierto impacto, como ese de la tanda extendida del alimento escolar, y como es el transporte público que ha implementado este gobierno, pero no son suficientes, porque esos programas están desconectados de una política pública. Hay un plan integral de desarrollo, como le dije, son políticas aisladas, muchas de ellas clientelares para mantener el gobierno de turno en el poder, porque si yo le doy un bono gas, un bono luz, un asistencialismo de 2.000 pesos a 2 millones de mujeres pobres que tengan 2 hijos, y algunos de ellos adultos, tú tienes secuestrados 3 millones de votantes. Sí. Son secuestrados, son más política clientelar que verdaderamente asistencialista. Oye bien, y eso es lo malo, que se haga con esa intención burda de manipular electoral y políticamente a la gente. Pero la gente no necesita que le den, yo insisto en eso es una barbaridad. Eso es considerar a usted que los de abajo no sirven para nada, que el de abajo es un mediocre, que el de abajo hay que mantenerlo sometido. La gente lo que necesita es que estudie, que coma, que tenga un empleo de calidad, que la gente se pueda desarrollar y autosostener,
que la sociedad le dé posibilidades a los pobres para que salgan de esa pobreza mediante un trabajo de calidad, mediante un empleo de calidad, con una educación de calidad, que cuando vayan a los hospitales no sean cementerios de gente vivo, a dar pena, a esperar un turno de un médico que llegue y se va de una vez, o te ponen una cita a los 3 meses cuando ya te vas a morir en los 3 meses porque tienes una enfermedad catastrófica que exige intervención inmediata, o te dan una receta, cómprela, pero bébase uno cada comida, 3 veces al día. Pero si come una vez al día, ¿cómo se va a beber? Las 3 patillas. Se va a beber las 3 patillas. Entonces, todo eso es absurdo. Sí, todo eso es absurdo. Permítame que son manipulaciones, sí, Cándida. No crean que no saben lo que están. Yo estoy de acuerdo con el asistencialismo bien dirigido. Condicionado. Porque eso desde que Dios hizo el mundo, eso existe. Tú lo haces transitoriamente, Exacto, Cándida. Porque hay una pobreza dura que no va a salir de eso. Claro, pero eso es transitorio. Si tú no emprendes un plan, si tú no aplicas un plan para sacar esa pobreza dura, lo que tú llamas a pobreza dura, esa gente de esa pobreza, y tú crees que dándole cositas lo va a mantener por conveniencia política, como te dije, eso no es casual. Condicionado y a las personas ya en edad adulta. Por ejemplo, mira para que ustedes comparen si lo que yo les digo no es una manipulación o no. La ley de seguridad social 8701 no dice que a toda persona adulta de más de 65 años, hombre o mujer, que no tenga ingresos porque no lo mantienen los hijos, ni tiene empleo, ni tiene pensión, el Estado, el gobierno, el que administra el Estado, no el Estado, que el Estado es una institución, el gobierno que administra el Estado en un momento determinado tiene que darle una pensión del 60% del salario mínimo. Y esos son más de 900,000 personas y el Estado no ha pensionado ni uno solo. Los gobiernos que hemos tenido no han pensionado uno solo. Y sin embargo dan pensiones privilegiadas a comilitones y allegados partidarios y de tráfico de influencia hasta de 100,000 pesos. Déjeme que le interrumpa. Hasta 100,000 pesos. Oiga lo peor, que muchas de esas personas pensionadas no tienen seguro de salud. No tienen de nada, es otra cosa, te dan una pensión sin seguro de salud. Que al final de la jornada, cuando usted ya esté en una edad de retiro, usted tiene que tener su seguro de salud. Porque las enfermedades ya aparecen por montón. Tiene que recibir sus medicamentos de uso continuo. Entonces, mira, yo he calculado, pensionar esos 900,000 envejecientes que no tienen ingresos ninguno, con el 60% del salario mínimo en el país, esos son unos 120,000 millones de pesos. Eso es chele. Para lo que gasta este gobierno en cosas inútiles. 920,000 o 900, no, 900. Son 900,000 personas, 900,000 envejecientes, casi 1,000,000. Tú lo pensionas con 120,000 millones de pesos, eso lo logras tú haciendo que los evasores del impuesto sobre la renta y los evasores del ITEVIS, que cuando tú lo calculas te da unos 400,000 millones. Si tú lo reduces esa evasión a un 50, consigues 200,000 millones. Y de eso tú puedes coger 120,000 para pensionar 900,000 personas. Perdón, hay que hacer una pausa. Eso es difícil de conseguir, eso te está diciendo. En este país no, porque no hay voluntad política para eso. Volvemos en una Pero para que ustedes vean si es posible o no pensionarlo, lo que no hay es actitud ni disposición de hacerlo. Ya. Es diferente. Ya, sí, pero vamos a la pausa. República Dominicana se prepara para recibir uno de los encuentros energéticos más importantes de la región. Del 6 al 9 de octubre de 2026, Santo Domingo será sede de la 11ª Semana de la Energía, un espacio para impulsar el diálogo, la innovación y las soluciones que marcarán el futuro energético de América Latina y el Caribe. República Dominicana, punto de encuentro para la energía de nuestra región. Sigue nuestra programación en vivo a través de nuestra página web el6.do, en YouTube como el6RD y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. El 6, buena televisión en un 2x3. Estamos nuevamente en Economía al Día con el economista Héctor Sánchez. Héctor, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está la situación? 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 ¿Cómo está
yo quisiera que usted, en este ya tramo final del programa, le explique a los televidentes esa razón fundamental de Trump. Donald Trump ahora ha puesto ese arancel a las exportaciones de países como República Dominicana de 12.5, y eso tiene una razón fundamental, en parte por los líos que tiene con China, ¿no? Pero todo el mundo sabe que ese es un país donde hay trabajo forzoso. ¿Por qué nos toca a nosotros? Mira, Cándida, la política económica de Trump, a la que él tiene derecho, lo conducirá al fracaso político y humano total, porque es una política que no tiene ninguna base científica. La economía es lo que dirige el mundo, no es la política. Él está actuando políticamente y él cree que la política va a conducir la economía internacional. Trump tiene que saber, y se lo dijo Xi Jinping en la reunión, oye, sal del complejo de Tucídides. No porque nosotros avancemos y vayamos creciendo rápido, vamos a destruir Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese propósito. Olvídate de esa pendejada, que eso es una ignorancia tuya. Nosotros no estamos en eso. Nosotros queremos crear un mundo armonioso donde todos nos beneficiemos y trabajemos juntos todos y todas. ¿Por qué tú tienes esa actitud tan hostil contra nosotros? Se lo dijo Xi Jinping inteligentemente. Sí, pero tiene una base de producción sobre el trabajo forzoso. Pero lo que tú llamas trabajo forzoso es discutible, pero no, en China. En China, yo conozco eso, pero no nos vamos a meter eso, porque este programa no da para eso. Para la próxima. Entonces, ¿qué pasa? Que Trump cree que manipulando los aranceles contra los organismos internacionales, en este caso la UNTAC y la Organización Mundial del Comercio, que son las que tienen que conciliar los aranceles y el comercio internacional. Pero como él se cree emperador, él se cree el César de Estados Unidos moderno. No, que está en un limbo, la OMC. Porque él anuló todo, él anuló las Naciones Unidas. Yo creía que la UNTAC no funcionaba ya. Él anuló todo, porque él se cree que tiene potestad para romper el logro mayor de la Segunda Guerra Mundial, que fue la creación del sistema de Naciones Unidas para armonizar los intereses y evitar que lleguemos a una tercera guerra mundial donde no va a quedar nadie vivo. Entonces, Trump está manejando la economía de manera absurda, de manera subjetiva, racional, que lo único que le está creando es Estados Unidos, baja producción, desempleo, mayor pobreza para la clase media y fracaso político en noviembre. Ustedes verán cómo lo van a barrer. La población lo va a barrer en noviembre, la población votante. Y la inflación por las nubes. Porque Trump cree que la economía, la política es lo que dirige el mundo. No Trump, es la economía. Cada vez que tú tomas una medida de esa económica que aumenta los precios en Estados Unidos, que crea más desempleo y baja el comercio de la nación y aumenta el déficit comercial de Estados Unidos y el endeudamiento de Estados Unidos, tú estás llevando a esa nación al fracaso. Y la grande mayoría, que son las que más sufren, no la minoría a la que tú sirves, los obreros, la clase media, los desempleados, el ejército de reserva, te va a cobrar esos errores políticos tuyos, te lo va a cobrar con los votos, porque es el único instrumento que tienen para vengarse. Y cuando lleguen las elecciones de medio tiempo, ustedes van a ver. Y que se cuide, porque si los demócratas logran tener mayoría, le van a poner un impedimento del gobierno y lo van a sacar del gobierno. Oigan bien, por todo esos disparates que está haciendo, porque Trump violentó la justicia, violentó el Congreso, violentó las reglas internacionales, se ha burlado del mundo y ha destruido institucionalmente Estados Unidos, una nación de más de 300 años con institucionalidad, que era el ejemplo del mundo, y lo ha convertido patas para arriba en un verdadero problema. Y él cree que él puede hacer eso, no, esa nación te lo va a cobrar. Sin embargo, tiene apoyo de una parte del gran sector productivo de eso. Lo que está beneficiando es normal. De eso. ¿Quiénes lo apoyan? Lo apoyan las industrias armamentistas, lo que yo llamo el triángulo de la muerte. Las industrias armamentistas que fomentan la guerra, los laboratorios, el capital financiero y los petróleos, las grandes corporaciones petroleras, que son los tres beneficiados de toda esa política de Trump. Yo le llamo el triángulo de la muerte. Ustedes ven, los tres jinetes del apocalipsis. Las industrias armamentistas que venden armas por viaje. Pero la tecnológica también lo está apoyando. Las tecnológicas son parte de eso, de ese mundo. El gran capital financiero y las empresas petroleras con el gran conjunto tecnológico. Todo ese gran capital de la que él forma parte, porque Trump es un gran empresario exitoso, recuérdense, inmobiliario, constructor de grandes torres.
Trump se está beneficiando de Mira todo que eso, yo todas esas siempre decía medidas que que está si yo tomando. fuera ciudadana votaba por Trump. Claro. Porque todo lo que se vendió, todo lo que se habló. No, ya los latinos cambiaron ya de idea, ya los latinos se dieron cuenta que todo eso era una cortina de humo, ya los latinos, porque el latino lo que está midiendo es, pero coño, cada vez consigo menos empleo, cada vez los cuartos me valen menos, cada vez estoy más acorralado, cada vez más mayor amenaza de una guerra mundial, los latinos están así. Pero yo todavía creo que hay políticas que él aplica que son necesarias, porque incluyendo esa de los aranceles, Sí. eso de trabajo forzoso, recuerde que muchos de los capitales que están en China son americanos, son estadounidenses. Pero eso es otro error, Cándida. América para los americanos, llevarse su El pobre capital. Trump no entiende que él no va a lograr que regresen los grandes inversionistas estadounidenses que están en Europa, en China, hacia Estados Unidos. Él no se da cuenta que la economía es lo que dirige, no la política. Esa es tu voluntad ingenua. Pero la práctica dice que esa gente está muy cómodo produciendo Claro. grandes ganancias ahí y exportando mucho más barato para el resto del base a mundo trabajo barato. y tener mayor competitividad. Y eso es lo que dirige Trump el mundo, no es tu voluntad. Tú no vas a traer ninguna de esa gente para tu país a volver a invertir en tu país, porque ellos están muy cómodos, están aumentando su capital, su competitividad, su competencia, sus ganancias allá, y no van a arriesgarse a volver a Estados Unidos, mucho menos con la política que tú estás dirigiendo erradamente a esa nación que la lleva hacia al colapso, hacia una crisis profunda, económica, política y social. En los minutos que nos faltan, ¿cómo usted ve el mercado del petróleo? El mercado del petróleo es parte de la locura de Trump. Si Trump no declara unilateralmente con Netanyahu, el halcón sionista, que es una vergüenza, porque él debiera tomar en cuenta el holocausto de los judíos que pasamos, lo que pasó a los judíos, para que él esté masacrando a naciones enteras, niños, mujeres, indefensos, en el Líbano, en Gaza. En fin, yo me he sorprendido que los israelíes se hayan dejado manejar de Netanyahu de manera tan aviesa, tan inhumana. Esa locura de Netanyahu y Trump de atacar a Irán, creyendo que Irán era Venezuela, a donde jugó con Venezuela, y no se dio cuenta que eso es una cultura milenaria persa de más de 4.000 años, y que eso es una nación que no la ha podido doblegar, la nación de Darío y Ataljerje, que no la pudo dominar nadie, ni siquiera los espartanos, que eran un grande combatiente. Oigan bien, él creyó que él dijo que en 2 días iba a someterlo, y ya lleva desde febrero hasta aquí, ya va casi para 6 meses, y mientras más se mantenga esa guerra, peor será para él, más será su agonía y más pronto será su debacle de Estados Unidos. Son ellos que con esa agresión, con esa concepción errada de que son dueños del mundo, olvidándose que está China, que está Europa, que está Rusia, que el mundo es multipolar, no es unipolar como él cree, que el mundo cambió, pero en la cabeza de Trump no se ha registrado ese cambio del mundo. Él cree que seguimos como hace 20 años atrás o 30. Pero seguirá subiendo. Claro que va a subir, porque si la guerra no se acaba, y hay peligro en el estrecho del Mu, por donde pasa el 20%. Y el Mar Rojo. Y el Mar Rojo, por donde circula el 20% o el 25% de toda la energía fósil del mundo. El petróleo no va a bajar. Están hablando de 120 a 125. Claro, O sea, y hay de nosotros. ¿Cómo vamos a sostener los países importadores netos, como tú decías, Cándida, al inicio? Esa importación masiva, ese incremento de precios en dólares, economía que no tienen dólares y que no exportan y no generan dólares. No hay manera de que ese incremento, pero ese aumento del precio del petróleo que va a destronar, tú lo vas a derrotar. Pero ese es un tema muy interesante, pero se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Carmen. En economía ese es el problema. Hace rato que nos están haciendo señas, así que hay pena, que despedirse hasta la próxima hasta semana, la próxima, que estaremos en otro espacio Economía al Día. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buen fin de semana. Siempre estamos a sus órdenes, Cándida. Tenemos que seguir Carmen conversando sobre esos temas, sobre porque usted se emociona, ¿eh? Claro, porque yo en mi vida he estudiado e investigado.